Buenas noches, Oberon aquí. Gracias por acompañarnos y, por favor, no olviden dar like y comentar en nuestros videos. Su participación es muy importante. Vamos a comenzar ahora con historias que sucedieron en Ciudad Juárez. Me llamo Víctor. Tengo 47 años. Y aunque ya había trabajado en muchos lugares diferentes, nada me marcó tanto como el periodo en que fui contratado para vigilar una maquiladora abandonada en Ciudad Juárez. El edificio estaba en una zona alejada, rodeado de terrenos baldíos y calles casi siempre desiertas. Acepté el trabajo porque el pago era bueno y, en ese momento, necesitaba dinero extra. Me dijeron que la función era tranquila, solo hacer rondas, revisar candados y asegurarse de que no entrara ningún curioso o ladrón de chatarra. Cuando llegué la primera noche, vi de inmediato que el lugar estaba realmente deteriorado, con ventanas rotas y maleza creciendo por las paredes. Pero lo más extraño no era el aspecto físico del lugar. Ya en la primera semana noté que algo estaba mal. Durante la madrugada, cuando todo debería estar completamente silencioso, escuchaba ruidos metálicos provenientes del interior de los galpones. Eran sonidos rítmicos, como si máquinas enormes estuvieran funcionando en cadencia. Al principio pensé que era solo el viento o algún tipo de eco de la calle, pero aquello era constante. Las cintas transportadoras parecían girar, como si la fábrica estuviera en plena actividad. Sabía que aquella maquiladora había estado desactivada por años, pero mis oídos no me engañaban. Incluso el zumbido de los motores parecía demasiado real. Le conté esto al supervisor que me contrató y se rió. Dijo que era mi imaginación, que muchos edificios viejos tienen ecos extraños y que debía estar cansado. No insistí. Después de todo necesitaba el trabajo, pero dentro de mí algo me molestaba. Tenía la sensación de no estar solo durante las rondas. El lugar olía a aceite quemado, aunque no hubiera ninguna máquina funcionando. En algunas madrugadas, incluso sentí un calor sofocante, como si realmente hubiera motores encendidos. La duda me consumía. ¿Era posible que hubiera algún grupo usando ese galpón de forma clandestina? Decidí prestar más atención. Una de las noches, alrededor de las 3 de la mañana, me acerqué al sector más alejado, donde estaban las líneas de ensamblaje. Al acercarme, vi una luz débil atravesando una rendija de la puerta. Sostuve firme la linterna y el bastón, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Cuando empujé la puerta, el impacto casi me dejó sin aire. El galpón estaba iluminado y lleno de personas. Vi hombres y mujeres uniformados, en absoluto silencio, operando las máquinas. Era como si la fábrica hubiera vuelto a la vida de repente, pero sin ningún sonido de conversación, solo el ruido constante del trabajo. Por un instante me quedé paralizado. Ninguno de ellos parecía notar mi presencia. Observaba aquel movimiento como quien contempla una escena imposible de explicar. Las cintas transportadoras giraban, las prensas golpeaban, y las luces fluorescentes parpadeaban como si hubieran sido instaladas recientemente. Respiré hondo, intentando convencerme de que podía haber alguna explicación lógica. Tal vez era un grupo ensayando alguna filmación, o incluso un delirio causado por el cansancio. Pero nada encajaba. Esos uniformes eran idénticos a los que recordaba haber visto décadas atrás, cuando la fábrica todavía funcionaba de verdad. Tomé valor y di 2 pasos hacia adentro. Fue en ese momento que todo cambió. Las luces se apagaron de golpe, como si alguien hubiera girado un interruptor general. El ruido de las máquinas cesó. El silencio que siguió era tan denso que sentí zumbido en los oídos. La linterna temblaba en mi mano mientras iluminaba el espacio. Lo que encontré fue un galpón vacío, cubierto de polvo y telarañas. Las cintas transportadoras estaban detenidas, oxidadas, y los bancos de trabajo cubiertos de suciedad. No había señales de personas, uniformes ni luces encendidas. Lo más extraño fue cuando bajé la vista. El suelo, que debería estar cubierto de polvo intocado, tenía marcas recientes. Mis propias botas estaban grabadas en el cemento sucio.
pero a su alrededor había decenas de huellas frescas. Todas apuntaban en diferentes direcciones, como si varias personas realmente hubieran caminado allí instantes antes. Sentí un escalofrío subir por la espalda, un frío que no venía de la madrugada, sino de algo interno, algo que me decía que aquello no tenía sentido. No estaba volviéndome loco. Lo había visto. Lo había escuchado. Salí de allí casi corriendo, intentando no parecer desesperado. Mis pasos resonaban por el corredor vacío, y con cada eco, parecía que alguien me seguía. Cuando llegué a la sala de vigilancia, cerré la puerta por dentro y respiré hondo, intentando calmarme. Pasé el resto de la noche sentado, mirando las cámaras que solo mostraban imágenes en blanco y negro de pasillos deshabitados. Ningún movimiento, ninguna sombra extraña, nada que confirmara lo que acababa de presenciar. Era como si el lugar se hubiera tragado la actividad que mostraba segundos antes. A la mañana siguiente, pensé en renunciar al trabajo, pero la situación económica no me lo permitía. Seguí yendo todas las noches, aunque el estómago me diera vueltas antes de cada turno. Ya no dormía bien. Cualquier ruido más fuerte me hacía saltar de la cama. Poco a poco, noté que el fenómeno no ocurría siempre, sino en horarios específicos, principalmente entre las 2 y las 4 de la mañana. En esas horas, los sonidos de máquinas regresaban, las luces parpadeaban, y sentía la presencia de obreros invisibles. Decidí anotar todo en un cuaderno, como una forma de no perder la noción de la realidad. Escribía los horarios, describía los sonidos, incluso dibujaba la forma de las huellas que encontraba en el suelo. Era mi manera de convencerme de que no estaba loco, solo que, cuanto más registraba, más intensas parecían las cosas. Llegué a sentir una mano rozar mi hombro cuando estaba solo, y en otra ocasión escuché mi nombre susurrado en el eco del galpón. Hasta hoy no sé si hice bien en continuar, pero en ese momento solo pensaba en soportar el trabajo y recibir el pago al final del mes. Una madrugada lluviosa, mientras hacía la ronda, noté que una de las puertas del galpón principal estaba entreabierta. Me pareció extraño, porque yo mismo había cerrado todos los accesos horas antes. Al acercarme, sentí que salía aire caliente por la rendija, como si realmente hubiera máquinas encendidas allí dentro. La curiosidad pudo más que el miedo. Empujé la puerta con cuidado y me quedé parado en el umbral, intentando entender lo que veía. El interior parecía iluminado, pero de manera inestable, como si fueran lámparas antiguas parpadeando. Y, otra vez, surgieron sombras de personas en movimiento frente a mí. Decidí no entrar de inmediato. Me quedé unos segundos solo observando. Los obreros seguían trabajando en absoluto silencio. Era como mirar una obra de teatro sin sonido, solo con gestos mecánicos. Algunos cargaban cajas, otros parecían ajustar máquinas. No había expresión en sus rostros, y eso fue lo que más me perturbó. Eran movimientos repetitivos, sin emoción, como si fueran muñecos programados. Hasta donde sé, ninguna filmación o ensayo teatral ocurriría allí. Y aunque fuera así, ¿por qué siempre de madrugada, sin nadie fuera del galpón? Cuando reuní valor para dar un paso dentro, la escena desapareció nuevamente. El galpón estaba vacío, oscuro, inmerso en silencio. El polvo en el suelo contaba otra historia. Una vez más, decenas de huellas recientes aparecían marcadas en él. Huellas grandes, pequeñas, algunas superpuestas. Ninguna parecía ser la mía, además del rastro que yo mismo había dejado al entrar. Lo que me heló la sangre fue ver que algunas huellas llegaban hasta las cintas transportadoras oxidadas y simplemente se detenían allí, como si las personas hubieran desaparecido. Esa noche decidí que necesitaba una prueba. Saqué el celular del bolsillo e intenté grabar. Apunté la cámara hacia el galpón, esperando que, si aquellas figuras aparecían de nuevo, pudiera mostrarlo a alguien. Pasé casi media hora filmando solo el vacío, pero en cierto momento noté que la grabación mostraba algo que mis ojos no veían.
sombras moviéndose rápidamente, como borrones cruzando de un lado a otro. Miré el espacio frente a mí y no había nada. Pero en el celular los borrones seguían cruzando la pantalla. Me puse tan nervioso que casi dejó caer el aparato. Parecía que finalmente había capturado una prueba, pero cuando salí del galpón y traté de reproducir el video, la pantalla se congeló. El archivo desapareció solo, como si nunca hubiera existido. Eso me dejó aún más paranoico. ¿Acaso aquello ocurría solo en mi cabeza? ¿O el propio lugar tenía alguna manera de impedir que se registrara? Pasé el resto de la madrugada en vela, caminando de un lado a otro, sin atreverse a volver al galpón principal. Al día siguiente intenté hablar de nuevo con el supervisor. Le conté que estaba viendo y oyendo cosas inexplicables, pero cortó mi relato antes de que terminara. Solo dijo: haz tu ronda, no inventes historias. Si no sirve, hay quien quiera el trabajo. Eso me irritó, pero también me dejó más intrigado. Era obvio que sabía algo y no quería hablar. Sentí que me estaban usando, como si me hubieran puesto allí a propósito para enfrentar algo que nadie más quería enfrentar. Empecé a observar detalles que antes pasaban desapercibidos. Las cámaras de vigilancia tenían horarios en los que simplemente se bloqueaban, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. En los registros aparecían solo cuadros congelados de los pasillos, como si el tiempo se hubiera detenido. Además, los sensores de movimiento activaban alarmas falsas dentro de los galpones, pero nunca registraban nada visible. Cuando revisaba personalmente, las huellas estaban allí, esparcidas por el suelo, frescas, como si una multitud invisible acabara de pasar. Una noche, pensé que finalmente había perdido la razón. Mientras caminaba por el corredor que llevaba a la sala de máquinas, escuché claramente un radio encendido. La música era antigua, parecía de los años 80, llena de estática. El sonido venía desde dentro del galpón, y cuando empujé la puerta, vi un radio de mesa funcionando sobre un banco oxidado. Pero cuando apunté la linterna hacia él, el aparato desapareció ante mis ojos. Solo quedó el banco cubierto de polvo. Pero el eco de la música permaneció unos segundos en el aire, como si estuviera atrapado en las paredes. Para ese momento, ya tenía miedo de mí mismo. Comencé a dudar de mi cordura, pero tampoco quería renunciar. Era como si algo me obligara a volver todas las noches, una curiosidad enfermiza. Soñaba con obreros de rostros borrados. Me despertaba sudando, oliendo aceite quemado dentro de mi cuarto. Incluso mi familia notó que estaba diferente. Mi esposa decía que estaba cada vez más distante, distraído, como si la mitad de mí aún estuviera en esa fábrica cuando estaba en casa. Decidí que necesitaba testigos. Llamé a un amigo de confianza, otro guardia que había trabajado conmigo en varios empleos. Le conté parte de la historia, sin exagerar, para que no pensara que estaba loco. Accedió a acompañarme en una de las rondas, curioso por ver de qué se trataba. Quedamos en encontrarnos en la entrada poco antes de la medianoche. Esa noche, por primera vez, no me sentí solo al atravesar las puertas de la maquiladora. Pero también sabía que, si las cosas se repetían, sería imposible ocultarle la verdad. Mi amigo llegó riendo, pensando que yo exageraba. Hicimos la ronda juntos y hasta cierto punto, todo estaba normal. Conversábamos para pasar el tiempo, pero cerca de las 2 de la mañana comenzaron los sonidos. Primero un zumbido bajo, luego el ruido rítmico de las cintas transportadoras. Vi cómo su expresión cambiaba de inmediato. Se quedó mirando fijamente la puerta del galpón principal. ¿Tú también lo estás escuchando?, le pregunté. Solo asintió con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Decidimos entrar despacio. Al abrir la puerta, la escena se repitió como tantas veces yo la había visto. El galpón iluminado, máquinas funcionando, obreros uniformados trabajando en las líneas de ensamblaje. Todo en absoluto silencio, solo el sonido de las máquinas llenando el espacio. Mi amigo me agarró del brazo con fuerza, como pidiendo confirmación de que aquello era real. Solo pude susurrar:
Esto es lo que te conté. Nos quedamos paralizados, sin atrevernos a avanzar. Era como mirar un mundo paralelo, pero dentro del mismo espacio físico. De repente, las luces parpadearon y todo se apagó. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Iluminamos con las linternas y allí estaba el galpón vacío, en ruinas. Mi amigo parecía desorientado, repitiendo: «No puede ser, no puede ser». Bajamos la vista y vimos de nuevo las huellas, una infinidad de ellas, frescas, esparcidas por todo el suelo. Intentó barrer el polvo para demostrar que era una ilusión, pero las marcas de los zapatos permanecieron intactas. En ese momento me di cuenta de que finalmente tenía a alguien que podía confirmar todo. Salimos del galpón sin decir muchas palabras. Mi amigo estaba pálido, casi sin voz. Fuimos a la sala de vigilancia, donde se desplomó en la silla, respirando con dificultad. Intentamos mirar las cámaras, pero, como siempre, estaban congeladas. Insistió en irse, diciendo que no pasaría otra noche allí. Yo me quedé, porque no podía abandonar el puesto. Pero la sensación de estar solo nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Ahora sabía que no era invención mía. Al día siguiente, lo llamé para saber si estaba bien. Solo me dijo que nunca volvería a poner un pie allí. Incluso me pidió que no lo buscara para hablar de ello, porque solo recordarlo le provocaba malestar. Esa reacción me dejó aún más angustiado. Quería hablar, compartir el peso de lo que habíamos visto, pero se cerró completamente. Y, de alguna manera, eso me hizo sentir aún más aislado. Era como cargar un secreto que nadie quería escuchar, aunque hubiera pruebas vivas de que algo ocurría en esa fábrica. Seguí con el trabajo, aunque en contra de mi voluntad. A veces pensaba en renunciar, pero algo me retenía. Era como si el lugar mismo me llamara. Llegué a soñar que caminaba entre esas líneas de montaje, que llevaba un uniforme igual al de ellos y trabajaba en silencio, junto a esas figuras sin rostro. Al despertar, sentía dolor en los brazos y en el cuerpo, como si hubiera pasado horas levantando cajas pesadas. Ni yo mismo sabía si estaba despierto o atrapado en algo que no podía controlar. En una de las últimas noches que trabajé allí, ocurrió algo distinto. Caminaba por el corredor cuando vi una luz intensa saliendo del galpón, más fuerte que nunca. El ruido era ensordecedor, como si todas las máquinas estuvieran funcionando al mismo tiempo. Esta vez no dudé, abrí la puerta y entré decidido. Pero, en lugar de la escena habitual de obreros silenciosos, encontré el espacio completamente vacío, iluminado por una claridad sin fuente visible. En el suelo, las huellas se formaban delante de mí, como si personas invisibles caminaran allí en ese preciso momento. Quedé paralizado. Escuché pasos acercándose, muchos, como si decenas de personas vinieran hacia mí. La claridad se intensificó y un murmullo bajo comenzó a llenar el aire. No eran conversaciones normales, sino susurros incomprensibles, superpuestos, que parecían dirigirse a mí. Retrocedí unos pasos, pero mis botas resbalaron en el polvo. Cuando recuperé el equilibrio, vi que a mi alrededor ya había marcas de otros zapatos, como si alguien me hubiera rodeado en ese instante. Corrí hacia afuera del galpón sin mirar atrás. Cerré la puerta con fuerza y sentí el corazón latir con fuerza en el pecho. Pasé el resto de la noche encerrado en la sala de vigilancia, temblando, sin atreverme a salir de nuevo. A la mañana siguiente, entregué mis cosas al supervisor y le dije que no volvería. Él no mostró sorpresa. Solo me miró unos segundos y respondió: «Está bien, ya lo imaginaba». Eso me confirmó que sabía mucho más de lo que dejaba ver. Hasta hoy, cuando paso cerca de esa zona, evito mirar el edificio de la maquiladora, pero a veces, incluso desde lejos, creo ver las luces parpadeando en el interior. No sé qué ocurre realmente allí, si es algún tipo de memoria impregnada en las paredes, o algo peor. Solo sé que mis botas quedaron marcadas entre cientos de huellas que no eran mías, y esa imagen nunca ha salido de mi cabeza.
Quizás algún día alguien lo explique. Hasta entonces, llevo conmigo la certeza de que esa fábrica nunca estuvo, de hecho, abandonada. Siempre pensé que trabajar en una estación de servicio 24 horas en Ciudad Juárez tenía sus ventajas. El movimiento es constante durante el día, pero la madrugada es diferente. La calle desierta, el silencio y las luces tenues crean una sensación extraña que nunca supe explicar bien. Al principio, me gustaba ese horario. Me daba tiempo para organizar todo con calma. Las máquinas de café siempre estaban calientes, y el olor a gasolina mezclado con el aire nocturno me mantenía alerta. Fue en una de esas madrugadas, poco después de la medianoche, cuando noté algo que me dejó desconcertado. Un coche antiguo, sin placas, apareció estacionándose solo en una de las bombas más alejadas. Primero pensé que sería un cliente distraído o borracho, pero no había nadie dentro. El coche era de un modelo antiguo, de los años 70, con la pintura desgastada y los faros débiles. Me quedé parado unos segundos, intentando entender si había sido un error de mi vista cansada. La calle estaba vacía. Ningún sonido más que el viento y el tintineo de las bandejas del puesto. Cuando me acerqué, la puerta del conductor estaba cerrada y no se escuchaba ningún motor. Parecía que el coche simplemente había aparecido allí. Mi primera reacción fue llamar a la policía, pero el sentido común me dijo que esperara un poco y observara. No había nadie, ningún signo de violencia ni de que alguien hubiera salido corriendo. Al mirar el asiento del pasajero, sentí un escalofrío. Había una nota doblada con cuidado, escrita a mano. La tomé con precaución, como si fuera algo frágil, y la leí. Solo tenía un nombre, pero lo reconocí de inmediato. Era de alguien que había desaparecido en la ciudad hace unos meses. Mi corazón empezó a latir rápido, la respiración se me cortó y traté de convencerme de que era solo una coincidencia extraña. Pero luego, al mirar mejor, noté que había otras notas, todas con nombres de personas desaparecidas. En ese momento, el miedo me invadió y retrocedí unos pasos. El coche seguía parado, silencioso, sin motor ni señales de movimiento. Intenté llamar a alguien del puesto, pero no había señal de teléfono en la zona más alejada. Volví adentro, cerrando la puerta de vidrio detrás de mí, sintiendo cada latido de mi corazón. Pensé en tirar las notas, en deshacerme del coche, pero algo me decía que eso no sería suficiente. Y entonces, como si fuera parte de una rutina que aún no entendía, el coche desapareció solo. Ningún ruido de motor, ningún movimiento perceptible. En los días siguientes, intenté ignorar lo que había pasado, pero era imposible. Cada vez que miraba el reloj, cerca de la medianoche, sentía ese frío en la espalda. Empecé a evitar el turno de madrugada, pero mi trabajo exigía que permaneciera allí. Durante algunas noches no pasó nada. En otras, el coche aparecía de repente, siempre en la misma bomba, siempre vacío, siempre con nuevas notas. Empecé a fotografiar discretamente, pero cuando revisaba las fotos después, siempre salían borrosas, como si el coche perteneciera a otro tiempo, algo que la cámara no lograba capturar bien. Intenté contarle a algunos compañeros, pero nadie me creía. Pensaban que estaba cansado, inventando historias o exagerando. Les expliqué sobre las notas, los nombres de las personas desaparecidas, pero solo recibí risas nerviosas y miradas desconfiadas. La policía nunca registró nada, incluso cuando intenté mostrarles las notas. Decían que no había pruebas concretas. Eso solo me dejó más inquieto, porque parecía que nadie más que yo percibía el peligro real de ese coche. Una noche, me escondí detrás de la bomba, observando cómo se acercaba el coche. Esta vez, decidí no acercarme. Al principio pensé que no pasaría nada, pero cuando los faros se apagaron, pude ver el asiento del pasajero nuevamente. Una nota se movía ligeramente, como si la tocara una brisa que no existía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Quise correr,
pero me quedé allí, paralizado, observando cada detalle. Era como si el coche estuviera vivo, atento, esperando que notara algo. Después de esa noche, empecé a notar patrones. Las notas siempre aparecían con los nombres de personas que desaparecían después, nunca antes. Como si el coche registrara su destino antes de que el mundo lo notara. Eso me aterrorizaba de una manera que no podía explicar. Cada vez que intentaba distraerme, el coche aparecía, como un recordatorio inevitable. Sentía culpa, miedo y una sensación de impotencia que solo crecía. Empecé a escribir los nombres de las notas en un cuaderno, tratando de ver algún patrón que me permitiera prever la próxima desaparición. Pero todo parecía aleatorio, y la sensación de que algo muy malo estaba pasando solo aumentaba. No podía contárselo a nadie, pero tampoco podía ignorarlo. Era como si una presencia invisible pusiera a prueba mi atención, viendo si notaba o si seguiría viviendo en la ignorancia. Una madrugada, finalmente decidí enfrentarme al coche. Esperé a que apareciera. Me acerqué con el cuaderno en la mano y traté de tocar la puerta del pasajero. El metal estaba helado, mucho más frío de lo que debería. Cuando abrí la puerta, no había notas, ni nadie. Solo un asiento vacío. Fue entonces cuando comprendí. Tal vez el coche nunca había sido solo un vehículo. Era algo que estaba conectado con las desapariciones, algo que no podía controlar ni entender. Después de esa noche, empecé a evitar la bomba más alejada. Mantenía distancia del coche, incluso cuando aparecía solo. Aún así, no podía ignorar los faros apagados y el contorno del vehículo, siempre tan nítido en la penumbra de la madrugada. Había algo hipnótico en él, algo que me mantenía tenso sin darme cuenta. Comencé a reparar en pequeños detalles, el olor antiguo del cuero, el sonido casi imperceptible del motor, el reflejo de la luz en los cristales empañados. Era como si cada elemento del coche estuviera diseñado para observarme. Una noche, escuché pasos afuera, pero no había nadie en la calle. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor. El coche seguía estacionado en la misma bomba de siempre, y el asiento del pasajero parecía moverse ligeramente. Respiré hondo y, con la mano temblorosa, saqué la cámara del bolsillo. Tomé una foto rápida, pero, como siempre, todo quedó borroso. Era frustrante, como si el coche existiera en otra dimensión, percibido por mí solo cuando él quería ser percibido. Empecé a notar cambios en el entorno de la estación. Objetos que estaba seguro de haber colocado en un lugar aparecían en otro. Pequeños detalles que nadie más percibiría, pero que yo registraba sin falta. Las máquinas de café funcionaban de manera irregular. La luz de la bomba parpadeaba incluso sin fallos eléctricos. Todo parecía conectado con el coche. Llegué a sentir que estaba siendo probado, como si algo dentro de él supiera que lo estaba observando. Decidí anotar cada ocurrencia. Horarios, nombres en las notas, viento, temperatura, cualquier detalle. Noté que el coche solo aparecía después de la medianoche y siempre en noches sin lluvia. Cualquier desviación de ese patrón parecía impedir su llegada. Esto me inquietaba, como si estuviera limitado por reglas que no podía comprender. Cada vez que escribía, sentía un frío que subía desde la nuca hasta el pecho, una tensión que solo disminuía cuando el coche desaparecía solo. En una madrugada particularmente silenciosa, escuché el sonido de puertas cerrándose. Levanté la cabeza y el coche estaba allí, estacionado, pero esta vez con la puerta del conductor entreabierta. Mi instinto gritaba que no me acercara, pero algo me hizo caminar hacia él. Cuando miré dentro, no había nadie, pero el volante se movió ligeramente, como si hubiera sido tocado por manos invisibles. Sentí un escalofrío y di un paso atrás, tropezando con mis propios pies. Empecé a notar que la presencia del coche afectaba mi sueño. Incluso en los días que no trabajaba de madrugada, me despertaba a las 00:15, sintiendo que debía mirar por la ventana. Era una ansiedad constante, una sensación de que algo malo estaba a punto de ocurrir. Empecé a evitar la calle de la estación después de la medianoche, a cerrar puertas y ventanas en casa,
pero la sensación de vigilancia no me abandonaba. Cada sombra en la calle me recordaba al coche. Una noche encontré otra nota, esta vez fuera del coche, sobre la acera cerca de la bomba. Estaba doblada de la misma manera, con una caligrafía que reconocí inmediatamente. Un nombre que había anotado días antes, pero que todavía no había desaparecido. La certeza de que no era coincidencia me hizo temblar. Tomé la nota y corrí adentro, sintiendo como si los ojos invisibles del coche estuvieran sobre mí. La sensación de persecución nunca había sido tan intensa. Comencé a sentir culpa, como si, al observar y no actuar, estuviera permitiendo que algo malo ocurriera. Pero, ¿qué podía hacer? Cada vez que intentaba interferir, el coche desaparecía o se desvanecía antes de que pudiera tocarlo. Sentía rabia, miedo y frustración al mismo tiempo. Y aún así, había algo fascinante, casi hipnótico. No podía apartar la mirada cuando aparecía, aún sabiendo que era peligroso. En cierta madrugada, decidí llevar una nota conmigo a casa, escondida en el bolsillo. Intenté estudiarla, comprender la relación entre los nombres y las desapariciones, pero cuando volví a mirar, la nota había cambiado. Nuevos nombres estaban escritos, y algunos antiguos habían desaparecido. Era imposible seguir el ritmo, imposible preverlo. Comencé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si estaba inventando todo, pero el miedo constante en el pecho decía que era real. Desde entonces, evito la medianoche. Intento organizar mi turno para nunca estar solo en la estación a esa hora. Aún así, siento el coche, incluso desde lejos, como una sombra que acompaña mis pensamientos. Hay noches en las que aparece por segundos, solo faros a lo lejos, y desaparece antes de que pueda reaccionar. Y sé que seguirá apareciendo, siempre solo, siempre silencioso, siempre recordando que hay cosas en la ciudad que nadie percibe y mucho menos comprende. Empecé a notar pequeñas coincidencias que me incomodaban. Personas que conocía y que habían desaparecido eran exactamente los nombres que aparecían en las notas antes de desaparecer. Era como si el coche tuviera un mapa de la ciudad, sabiendo lo que nadie más sabía. Empecé a anotarlo todo, pero me di cuenta de que, incluso con registros, no podía impedir nada. Me sentía impotente, y cada nueva madrugada traía un miedo silencioso que me acompañaba todo el día. Una noche, un compañero decidió acompañarme durante el turno. Quería ver por sí mismo lo que yo decía. Cuando apareció el coche, se quedó paralizado, sin creerlo, pero al acercarnos, como siempre, estaba vacío, sin notas, sin nadie, solo nosotros y el pesado silencio de la estación. Nunca volvió a los turnos de madrugada, y entendí que algunas cosas, por más que intentes mostrarlas, solo las siente quien las vive de verdad. Comencé a notar que el coche aparecía más cuando estaba solo, como si mi presencia fuera necesaria, como si me observara de cerca. La sensación de que era parte de una experiencia que no entendía me ponía nervioso. Incluso las cámaras de seguridad, que antes funcionaban bien, empezaron a fallar justo cuando el coche estaba cerca. Nada lo registraba correctamente, como si existiera en otra capa de la realidad. Una madrugada encontré una nota dentro de una de las bombas, fuera del coche. El nombre era de alguien que conocía superficialmente, una persona que nunca pensé que podría desaparecer. Tomé la nota con manos temblorosas y corrí adentro. Quise destruir todo, pero algo dentro de mí me decía que eso no resolvería nada. Era como si el coche y las notas fueran solo una parte de algo más grande, algo que nunca podría controlar ni comprender. En los días siguientes, intenté distraerme con tareas normales, pero el pensamiento volvía siempre al coche. Me sorprendía mirando por la ventana, esperando la silueta antigua que aparecía en la madrugada. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba los nombres en las notas, imaginaba a las personas desapareciendo. Era un peso constante en el pecho, una ansiedad que no se explicaba. La vida seguía, pero yo me sentía atrapado en un ciclo que nadie más veía.
Comencé a reparar en detalles casi imperceptibles, marcas en el suelo, pequeños rayones en la pintura del coche, faros que parpadeaban de manera irregular. Todo indicaba que era real, pero la imposibilidad de capturarlo me hacía sentir que lidiaba con algo sobrenatural, algo que desafiaba las reglas del mundo que conocía. Era imposible ignorarlo, imposible acostumbrarse, y al mismo tiempo, imposible actuar. Hubo noches en las que el coche no apareció. En esas madrugadas, el silencio parecía demasiado pesado, casi amenazante. Esperaba el sonido de puertas, el motor, cualquier señal de vida, pero nada sucedía. En esas noches, el miedo se transformaba en expectación, una tensión casi insoportable. Y comprendí que, incluso cuando no aparecía, el coche seguía ahí, de alguna manera, recordándome que no podía escapar de lo que estaba pasando. Comencé a evitar la estación por completo después de las 11 de la noche. No por descanso ni cansancio, sino por miedo. Incluso desde casa, podía percibir la presencia del coche en la oscuridad de la calle. Era la sensación de ojos que me seguían, de algo que conocía mis pasos, mis horarios, mi rutina. Me sentía vigilado, probado, como si cada decisión que tomaba fuera observada con atención invisible. Ya hace meses que trabajo en el mismo turno, y el coche sigue apareciendo, siempre solo, siempre silencioso, siempre con nuevas notas. No sé qué quiere, ni siquiera si quiere algo. Solo sé que es parte de la ciudad, parte de un misterio que nadie más percibe. Evito mirarlo, evito acercarme, pero sé que nunca podré ignorarlo por completo. A veces pienso si algún día lograré entender lo que realmente sucede, o si, como parece, nunca habrá explicación. El coche sigue apareciendo después de la medianoche, y yo sigo aquí, observando desde lejos, registrando cada detalle, sin poder hacer nada. Tal vez solo sea un reflejo de lo que no podemos controlar, o tal vez algo más grande, que toda la ciudad ignora. Lo que sé es que, por ahora, sigue allí, y yo sigo aquí, sabiendo que cada madrugada trae consigo la misma presencia silenciosa, inquietante e imposible de ignorar. Tengo 23 años y trabajo como cajera en un supermercado cerca del centro de Ciudad Juárez. Las noches siempre son algo monótonas, sobre todo cuando hay poco movimiento, pero empecé a notar cosas extrañas que me inquietaban. Todo comenzó con pequeños detalles, puertas automáticas que se abrían solas sin que hubiera nadie cerca, como si alguien pasara demasiado rápido o sin tocar. Al principio, pensé que eran fallas técnicas, pero la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Un día, entró un hombre alto y delgado. Parecía fuera de tiempo, con ropa que no coincidía con nada de lo que hubiera visto en los alrededores. Cuando se acercó a la caja, noté que usaba monedas antiguas, de esas que nadie acepta ya. Lo miré, confundida, mientras contaba el cambio, y sentí un escalofrío subir por mi espalda. El extraño pagó y, en cuanto me volví para mirar otro pasillo, simplemente desapareció. No había puerta por donde pudiera haber salido, ningún pasillo lateral visible, nada. Un momento estaba allí, al siguiente, había desaparecido. Mi compañera a mi lado no parecía notar nada, como si fuera algo normal. Fui a revisar las cámaras, pensando que tal vez era un truco o algún tipo de ilusión. Pero no había nada. Ninguna figura, ningún movimiento en el pasillo por donde había pasado. Era como si el hombre nunca hubiera entrado al supermercado. Pregunté a los supervisores sobre registros de clientes, pero me dijeron que no había nada. Ningún historial, ningún ticket, nada. Pensé que estaban bromeando, pero la expresión seria de ellos me hizo creer que estaban tan confundidos como yo. Esa misma noche, otro cliente entró sin que la puerta se abriera. Era una mujer, con semblante serio, mirando directamente hacia mí mientras caminaba por el pasillo. Parecía darse cuenta de que la observaba, pero cuando giré la vista para revisar un producto,
ya había desaparecido. Empecé a ponerme nerviosa. No sabía si estaba volviéndome paranoica o si algo realmente extraño estaba sucediendo. Los clientes seguían llegando, pero algunos desaparecían de la misma manera, y siempre que intentaba encontrar algún registro, no había nada que confirmara que hubieran pasado por allí. Una vez intenté seguir a uno de esos clientes que desapareció, pero al girar la esquina de un pasillo estrecho, no había nadie. El pasillo estaba vacío, limpio, como si todo lo hubiera imaginado. Mi corazón se aceleraba y mi respiración se volvía pesada, pero nadie en el supermercado parecía notar nada. Comencé a prestar atención a los detalles: el sonido de los carritos que no se movían, la luz fluorescente que parpadeaba justo cuando alguien entraba, como si intentaran avisarme de algo. Lo anotaba mentalmente, tratando de convencerme de que había una explicación racional, pero nada parecía encajar. Mi noche siguiente fue aún más extraña. Un hombre idéntico al primero entró con las mismas monedas antiguas y me entregó una bolsa llena de productos que nunca había visto. Tan pronto miré otro pasillo, desapareció de nuevo, y cuando intenté llamar a un supervisor, la bolsa había desaparecido junto con él. Después de ese episodio, comencé a sentir ansiedad antes de cada turno. Llegar al supermercado por la noche ya no era solo cansador, era incómodo. Siempre miraba los pasillos vacíos, esperando que algo extraño ocurriera de nuevo. Incluso la música ambiental parecía diferente, más baja y rara, como si cubriera algún susurro que no podía identificar. Una noche decidí hablar con una compañera mayor sobre lo que estaba pasando. Me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación, pero no dijo mucho. Solo comentó que algunas personas veían cosas que no existían y que tal vez yo estaba demasiado cansada. Intenté creerlo, pero la sensación de que alguien me observaba nunca desapareció. En el siguiente turno, el mismo hombre alto entró otra vez. Esta vez noté que no miraba los productos ni los precios. Parecía observar la propia caja, como si supiera que yo estaría allí. Mi corazón comenzó a latir más rápido y mis manos temblaron al dar el cambio. Cuando me volví para tomar el siguiente billete, él había desaparecido otra vez, pero esta vez sentí algo extraño. Un frío recorrió mi cuerpo como si hubiera pasado por donde él estuvo. Me quedé inmóvil, intentando procesarlo, mientras otros clientes normales pasaban sin notar nada inusual. Intenté registrar todo, haciendo pequeñas anotaciones en mi celular, pero cada vez que revisaba las fotos o notas, algo estaba mal. Los detalles desaparecían o cambiaban, como si la memoria o el registro estuvieran siendo borrados. Esto empezó a volverme paranoica, desconfiando de cada pasillo, de cada sombra. Una noche vi una figura delgada entre los estantes, pero no pude acercarme. Al dar 2 pasos, desapareció. No hubo sonido de pasos, ni golpe de carrito, nada que indicara movimiento. Solo un vacío donde antes había alguien. Mi estómago se revolvió y casi sentí ganas de salir corriendo del supermercado. Comencé a notar patrones. Los clientes extraños siempre aparecían a las mismas horas, siempre cerca de mi caja, siempre con monedas u objetos antiguos. Parecía que existían solo para mí, y yo era la única capaz de verlos. Pedí ayuda a los supervisores, insistiendo en que algo extraño estaba ocurriendo. Pero todos parecían confundidos o incómodos, y seguían diciendo que no había nada en los registros. Empecé a sentir que nadie creía en mí, y que quizás estaba sola en esta situación. Una madrugada, mientras revisaba el stock, escuché pasos detrás de mí. Me volteé y no había nadie, pero había marcas en el suelo, pequeñas huellas que desaparecían en cuanto las miraba directamente. Mi corazón se aceleró y casi dejé caer la caja que estaba cargando. Decidí que necesitaba entender mejor. Comencé a observar los pasillos más silenciosos y a los clientes comunes, intentando notar algún detalle que pudiera explicar todo. Pero cada vez que veía algo sospechoso, el cliente desaparecía y las cámaras seguían sin registrar absolutamente nada. La sensación de impotencia crecía cada noche. Con el paso de las semanas,
Empecé a sentirme cansada y asustada antes incluso de entrar al supermercado. Cada noche parecía cargar un peso distinto, como si estuviera entrando en un lugar que no seguía las reglas normales. El pasillo que creía familiar parecía cambiar, y las sombras se movían de formas extrañas, siempre en el borde de mi vista. Una noche noté algo que me tensó realmente. Entró un cliente extraño, pero esta vez no desapareció de inmediato. Se quedó parado, mirándome fijamente, y sentí un frío intenso recorrer mi columna. Cuando intenté llamarlo, simplemente se evaporó en el aire, sin sonido, sin dejar rastro. Empecé a dudar de mi propia cordura. A veces me despertaba en la noche con la sensación de que aún estaba en el supermercado, que él estaba allí, escondido entre los estantes. Estas sensaciones eran tan reales que llegaba a tocar los objetos cercanos para convencerme de que estaba en casa y no en el trabajo. Una compañera comentó que también había sentido algo extraño, pero no quiso profundizar. Tuve la impresión de que ella había visto algo, pero no quería involucrarse. Esto solo me dejó más aislada, con la sensación de que vivía todo sola. Una madrugada, decidí seguir al cliente extraño por un pasillo lateral. Caminé despacio, tratando de no llamar la atención, pero desapareció antes de que pudiera acercarme. Al mirar alrededor, noté que el pasillo parecía más largo, casi infinito, como si se hubiera extendido sin que me diera cuenta. Comencé a prestar atención a los sonidos sutiles, pasos que no coincidían con nadie, susurros bajos que desaparecían cuando me acercaba, pequeños cambios en la luz fluorescente. Todo parecía indicar que había algo fuera de lo común, algo que no podía entender ni controlar. Una noche encontré una bolsa llena de monedas antiguas en el suelo, exactamente como las que usaban los clientes extraños. No había nadie cerca, y cuando intenté llevar la bolsa al supervisor, desapareció misteriosamente antes de que pudiera abrir la puerta de la oficina. Empecé a grabar pequeños videos, solo para tener alguna prueba, pero al revisarlos, nada aparecía en las grabaciones, ni los clientes, ni las monedas, ni los pasillos que parecían cambiar de tamaño. Era como si todo sucediera solo para mí, y nadie más pudiera verlo. En los últimos días, empecé a evitar mirar directamente ciertos pasillos, sintiendo que, si lo hacía, podría desaparecer junto con los clientes. Cada paso que daba estaba calculado, cada respiración parecía demasiado pesada, y el miedo ya no era solo a algo sobrenatural, sino a perder completamente el contacto con la realidad. Siempre que voy al asilo a visitar a mi abuela, siento ese olor fuerte a desinfectante mezclado con comida. Ella vive en la habitación 5, al final del pasillo, en Ciudad Juárez, y le gusta sentarse cerca de la ventana, mirando el patio. A veces hablamos de cosas triviales, el clima, recuerdos antiguos, historias de familia. Pero en las últimas semanas, noté algo extraño por la noche. Cuando se apaga la luz del pasillo, su habitación parece brillar por sí misma. No es luz eléctrica, es fría, azulada, diferente a cualquier lámpara que conozca. La primera vez que lo noté, me quedé observando por la puerta. La cortina se movía ligeramente y la luz azul se reflejaba en el suelo de madera. Mi abuela dormía tranquila, como si nada estuviera pasando. Dudé, pensando si estaba imaginando cosas, pero no podía convencerme. No había ninguna lámpara encendida, ningún reflejo del pasillo. La luz parecía venir de dentro de la habitación, pero no de una fuente visible. Me quedé unos minutos observando hasta que la curiosidad me hizo cerrar la puerta e irme. Después de eso, comencé a notar pequeñas cosas. Siempre entre la medianoche y la 1, aparecían risitas desde la habitación, susurros bajos, suaves, como si hubiera niños jugando allí. Pero al mirar por los pasillos, no había nadie. El silencio era absoluto, salvo por el eco de mis propios pasos. Empecé a sentir nerviosismo.
Algo ocurría en esa habitación, algo que parecía querer que lo percibiera, pero al mismo tiempo permanecía invisible. Una noche, decidí quedarme hasta más tarde. Me senté en el pasillo, apoyada en la pared, solo escuchando. Las risas y susurros venían y se iban, moviéndose por la sala, pero sin mostrarse jamás. Cuando me acerqué a la puerta, todo se detenía. Miré por debajo, y no había nada más que la luz azul sobre la cama. Sentí un escalofrío. Algo estaba allí, pero no podía tocarlo, no podía entenderlo. Era extraño, como si la habitación tuviera vida propia. Comencé a grabar con el celular para intentar entender. Lo puse sobre la mesita al lado de su cama y dejé que grabara durante horas. A la mañana siguiente revisé el video y, de hecho, no se registraban risas, solo el brillo azul. Pero aún así, al mirar la pantalla, sentía que algo me observaba. Cada noche se volvía más difícil. Mi abuela dormía profundamente, ajena a lo que ocurría, mientras yo apenas podía descansar, imaginando lo que sucedía en esa habitación. Mi abuela empezó a murmurar sola por la noche. Palabras desconectadas, luego frases cortas, pequeñas órdenes o pedidos. Una vez dijo claramente, «Ellos quieren jugar conmigo». Me senté en la cama intentando entender, pensando que era confusión o un sueño. Pero había algo en su voz, tranquila y seria, que me hizo estremecer. Miré la pared que señalaba y vi sombras bailando en el reflejo del vidrio de la ventana. Corrí para acercarme, pero desaparecieron antes de tocar el aire. Solo la habitación, silenciosa, como si nada hubiera pasado. La luz aparecía siempre a la misma hora, y con ella, una sensación de frío, aún con la calefacción encendida. Mi abuela parecía reconocer la presencia. Se mostraba más alerta, como si esperara algo. Durante el día, nada de esto ocurría. Por la noche, todo cambiaba. Corrientes de aire, objetos que cambiaban de lugar, sombras rápidas en las esquinas. Me sentía observada, pero nunca lograba identificar de dónde venía la sensación. Decidí hablar con mi abuela sobre esos juegos que decía sentir. Ella sonreía, pero de una manera extraña, como quien sabe algo que yo no puedo comprender. Señalaba rincones de la habitación o la pared y decía, «Ellos están aquí». Cuando preguntaba quién, simplemente negaba con la cabeza y cerraba los ojos. Había serenidad en su voz, y eso me confundía. Miedo y curiosidad al mismo tiempo, sin saber si era mejor huir o intentar comprender. Algunas noches, los objetos se movían solos. Un vaso en la mesita aparecía en el suelo, o un libro cambiaba de posición. La cortina se movía aunque no hubiera viento. A veces escuchaba pasos suaves por la habitación, pero no veía a nadie. Mi abuela percibía todo y no se asustaba. Me miraba y decía que ellos solo querían jugar, y yo no podía hacer nada más que observar, impotente, mientras lo extraño sucedía ante mis ojos. Cada noche era igual y diferente al mismo tiempo. La luz azul fría surgía, los susurros y risas aparecían, y las sombras bailaban en el vidrio de la ventana. Me sentía pequeña, observando todo sin poder interactuar. No sabía si debía ignorarlo o enfrentarlo, pero algo dentro de mí me decía que debía estar allí, junto a mi abuela. Ella parecía tranquila, como si nada pudiera hacerle daño, y eso me daba coraje, aunque el miedo me apretara el pecho. Algunas noches, llevaba una linterna solo para observar mejor. La luz azul se extendía por la habitación, pero no iluminaba nada más de lo que ya era visible. Parecía flotar, como si tuviera voluntad propia. Mi abuela, incluso despierta, no se asustaba. Ella miraba la pared, sonriendo levemente, como si viera viejos amigos. Me sentía extraña, dividida entre la curiosidad y el miedo. Intenté convencerme de que eran reflejos o que mi mente me jugaba trucos, pero la sensación de presencia era demasiado intensa para ignorarla. Empecé a prestar atención a las horas exactas.
A veces aparecía poco después de la medianoche, otras un poco más tarde, pero siempre llegaba sin aviso. El pasillo permanecía silencioso, vacío, y sentía mi corazón acelerarse. Cuando miraba a mi abuela, parecía saber más de lo que decía. Un día le pregunté si sentía miedo. Ella solo se rió suavemente y dijo que ellos solo querían jugar. Me quedé confundida. ¿Cómo alguien de 80 años podía enfrentar algo así con tanta tranquilidad? Una noche, me senté al borde de la cama con ella. Las sombras bailaban en el vidrio de la ventana, rápidas, inquietas. Intenté extender la mano, pero desaparecieron en el instante en que intenté tocarlas. Mi abuela me miró y dijo: «No sirve de nada intentar atraparlas, no lo permiten». Sentí un nudo en el estómago, mezcla de miedo y frustración. Ella parecía entenderlo todo, y yo no podía descifrar nada. Era como estar frente a algo que solo ella podía percibir. Las demás trabajadoras del asilo nunca notaron nada. Les pregunté varias veces, y todas negaron. Eso me dejaba sola con los sucesos. A veces sentía vergüenza de contar como si estuviera loca, pero cada noche en la habitación 5 me demostraba que algo existía allí. La luz azul, los susurros, los objetos moviéndose. Nada podía explicarse. Y mi abuela, siempre tranquila, parecía aceptar aquello como parte de su rutina. Decidí grabar otra vez, pero sin audio. Solo quería registrar la luz y las sombras. Al revisar el video, veía el brillo azul, inmóvil, pero por un instante, una sombra atravesaba la pantalla, demasiado rápida para percibirla con detalle. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al verla. Intenté borrar el video, pero no pude. Era como registrar algo que necesitaba entender, aunque no supiera qué. Algunos objetos comenzaron a moverse más claramente. Un vaso en la mesita aparecía en el suelo, o un libro cambiaba de posición solo. La cortina se movía, aunque no hubiera viento. A veces escuchaba pasos suaves en la habitación, pero no veía a nadie. Mi abuela percibía todo y no se asustaba. Me miraba y decía que ellos solo querían jugar, y yo no podía hacer nada más que observar, impotente, mientras lo extraño sucedía ante mis ojos. Una noche, sentí algo diferente. La luz azul se intensificó, como si quisiera mostrarme algo. Sentí ganas de hablar con mi abuela, de preguntar si entendía lo que estaba pasando, pero ella solo sonreía, seria, como quien sabe que nada de eso se puede explicar. Sentí miedo de preguntar más. ¿Y si la respuesta era algo que no podría aceptar? Comencé a notar patrones en los movimientos de las sombras. Aparecían siempre cerca del vidrio de la ventana, a veces formando figuras casi humanas. Cuando intentaba acercarme, desaparecían de inmediato. Mi abuela reía bajito, pero solo decía: «Les gusta cuando alguien observa». Era imposible entenderlo. Y cuanto más intentaba racionalizar, más sentía que lo inexplicable estaba allí, presente y real. Empecé a sentir cansancio, no del cuerpo, sino de la mente. Cada noche en la habitación 5 drenaba mis fuerzas, mezclando miedo, curiosidad y fascinación. La luz azul parecía latir al ritmo de mi corazón. Las risas, suaves y constantes, se volvían familiares, pero aún así inquietantes. No podía dejar sola a mi abuela, pero al mismo tiempo sentía que esa habitación me consumía lentamente. Una noche, algo distinto ocurrió. La luz azul llenó toda la habitación, intensa y fría, y las sombras desaparecieron. Un silencio absoluto reinó en el lugar. Mi abuela me miró, sonrió y dijo: «Descansan, por ahora». Me quedé allí sin entender, sintiendo la presencia de algo que no se mostraba, pero que sabíamos que existía. Un misterio que nunca sería revelado. Con cierta noche, percibí algo nuevo. Una de las sombras se acercó al vidrio, deteniéndose por un instante. Mi abuela la miró y levantó ligeramente la mano, como saludando a alguien que yo no podía ver. Mi corazón se aceleró. Quería hablar,
preguntar, tocar, pero el miedo me paralizó. Era como estar frente a algo que no debía incomodar. La luz azul parpadeó suavemente y la sombra retrocedió, desapareciendo detrás de la cortina. Me quedé despierta horas, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi abuela dormía tranquila, sin un mínimo indicio de preocupación. La sensación era extraña, miedo y confort al mismo tiempo. Era como si la habitación fuera otro mundo, pero ella perteneciera a él. No pude dormir, pensando en las risas, en las sombras y en esa luz azul que no obedecía a las leyes normales de la física. En los días siguientes, la rutina volvió a la normalidad, al menos para quienes no percibían nada. Pero yo estaba diferente. Cada vez que llegaba a la habitación 5 sentía que algo esperaba mi llegada, silencioso, paciente. Mi abuela me miraba y sonreía, como diciendo, «Ya sabes que ellos están aquí, ¿verdad?». No respondía, solo observaba, sintiendo el peso de esa presencia invisible. Una noche, intenté hablar con ella sobre lo que pensaba que eran esos juegos. Me miró, seria, y dijo simplemente, «Ellos me eligen. No intentes entender». La manera en que habló hizo que se me revolviera el estómago. Era calma, pero definitiva. No había discusión posible. Algo más allá de lo que podía comprender existía en esa habitación, y mi abuela formaba parte de ello desde hace mucho tiempo. La luz comenzó a aparecer con más frecuencia, incluso en noches cerradas y oscuras. Las sombras bailaban, riendo suavemente, y yo permanecía en la puerta, sin valor para entrar. A veces parecía que me observaban también. Sentí que algo cambiaba, una tensión distinta, como si nos evaluaran. Mi abuela seguía tranquila, como si nada estuviera mal. Una madrugada, percibí que las sombras parecían responder a sus gestos. Cuando señalaba un rincón de la habitación, ellas imitaban sus movimientos, bailando en sincronía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Nunca había visto algo así. Era imposible de explicar. Y cuanto más intentaba racionalizarlo, más sentía que lo inexplicable estaba allí, presente y real. Comencé a sentir cansancio, no del cuerpo, sino de la mente. Cada noche en la habitación 5 drenaba mis fuerzas, mezclando miedo, curiosidad y fascinación. La luz azul parecía latir al ritmo de mi corazón. Las risas, suaves y constantes, se volvían familiares, pero aún así inquietantes. No podía dejar sola a mi abuela, pero al mismo tiempo sentía que esa habitación me consumía lentamente. Una noche, algo diferente ocurrió. La luz azul llenó toda la habitación, intensa y fría, y las sombras desaparecieron. Un silencio absoluto reinó en el lugar. Mi abuela me miró, sonrió y dijo, «Descansan. Por ahora». Me quedé allí, sin entender, sintiendo la presencia de algo que no se mostraba, pero que sabíamos que existía. Un misterio que nunca sería revelado. En los días posteriores, la rutina parecía normal, pero yo sabía que en cualquier momento, la luz podría volver. Mi abuela continuaba sonriendo, tranquila, como quien entiende lo que yo jamás podría comprender. Aprendí a convivir con lo desconocido, aceptando que ciertos fenómenos simplemente existen. No había explicación, solo percepción y convivencia con algo más allá de la lógica humana. Hoy, cada visita a la habitación 5 es una mezcla de miedo y curiosidad. La luz azul puede aparecer en cualquier momento. Las sombras pueden bailar o desaparecer. Mi abuela parece en paz, parte de algo que nunca podré tocar. Yo sigo allí, observando, esperando, sabiendo que algunas presencias no necesitan ser vistas para existir. Y quizás, en el fondo, sea mejor así, aceptar el misterio, sin intentar descifrarlo, solo estar presente. Vivo en Juárez con mi hijo de 8 años y con mi tía anciana, que siempre me ha ayudado desde que la madre de mi hijo nos dejó. Nuestra vida es sencilla, y como trabajo todo el día,
Intento mantener una rutina organizada para que no falte nada en casa. Cada noche, antes de dormir, reviso puertas y ventanas, sobre todo la de la sala, que da a la calle. Siempre me aseguro de cerrarla bien, incluso empujándola un poco para comprobar que está firme. Sin embargo, desde hace semanas noto algo extraño. Por la mañana, cuando me despierto, encuentro la ventana abierta. Al principio pensé que era un descuido mío o un problema con la cerradura, pero pronto entendí que no tenía sentido. Recuerdo perfectamente haberla cerrado. La primera vez que pasó no le di importancia. Puede sonar tonto, pero estaba cansado y pensé que tal vez no la había cerrado bien. Volví a cerrar y seguí con mi día. Cuando volvió a suceder, empecé a preocuparme. Llamé a un cerrajero de confianza para que revisara la cerradura e incluso cambié el seguro por uno más firme. Él me aseguró que todo estaba bien, que nadie podía abrirla sin llave. Me tranquilicé un poco, pero a la mañana siguiente la ventana estaba abierta otra vez, con la cortina caída hacia adentro, como si alguien hubiera pasado por allí. La sensación de ser provocado por algo que no podía ver me heló. Mi tía, que ya es mayor, comentó que quizá era solo corriente de aire. Quise creerlo, pero la ventana tiene un seguro pesado. No se abre sola con viento. Además, la cortina amanecía movida, como si alguien la hubiera tocado. Mi hijo empezó a preguntarme por qué la ventana estaba siempre abierta. No quería asustarlo, así que inventé que era un problema en la cerradura y que ya lo había solucionado. Por dentro, sin embargo, me sentía inquieto. Cada día pensaba en ello, sin poder entender cómo era posible. Era como si la casa tuviera vida propia. En la cuarta ocasión, decidí no comentarlo con nadie excepto con el cerrajero, que ya había revisado todo. Él se mostró incómodo y dijo que nunca había visto algo así. La pieza era nueva, imposible de mover. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé junto a la ventana, probando la cerradura varias veces, tirando y empujando para ver si había algún movimiento. Nada. Todo estaba firme. Me fui a la cama pensando que esa vez estaría seguro, pero al despertar a las 6 de la mañana, la ventana estaba abierta de nuevo, con la cortina dentro de la sala, como si la hubieran tirado con fuerza. Esa sensación de impotencia era aterradora. Entonces decidí que no dormiría sin vigilar. Pensé en poner una cámara, pero no tenía dinero, así que opté por el método clásico, quedarme despierto y esperar. Elegí un viernes, para que el sábado no tuviera que levantarme temprano. Puse a dormir a mi hijo, ayudé a mi tía a acostarse y me quedé en la sala con la luz de la cocina tenue, sin televisión. El reloj parecía moverse muy despacio y trataba de mantenerme despierto tomando café. Cada crujido de la casa me hacía saltar, pero la ventana permanecía inmóvil y casi llegué a pensar que esa noche sería tranquila. A las 2:40 sentí el primer movimiento extraño. No sé cómo explicarlo, pero el aire de la sala se volvió más denso de repente. La cortina se movió levemente, aunque no había viento. Me acomodé en la silla, intentando no parpadear para no perder detalle. El reloj parecía martillar cada segundo. A las 2:50 ya estaba tenso, con las manos sudadas. Pensé en levantarme y encender todas las luces, pero mi cuerpo no respondía. Era como si supiera que algo iba a suceder y solo podía esperar. Exactamente a las 3, la cortina se levantó con fuerza, como si alguien la tirara desde dentro de la sala. Vi con mis propios ojos la cerradura girar sola hasta que se liberó. La ventana se abrió sin hacer ruido. Me quedé paralizado en la silla, sin saber si debía correr o quedarme quieto. Mi corazón latía con fuerza. Fue en ese momento que escuché el llanto de mi hijo desde su cuarto. Corrí hacia él, olvidándome por completo de la ventana. Lo encontré sentado en la cama, temblando, con lágrimas en el rostro. Mi hijo no llora fácilmente, así que me asusté aún más. Le pregunté qué había pasado y me dijo entre sollozos que un hombre sin rostro lo estaba llamando desde la calle. Mi cuerpo se quedó rígido.
Repetía esas palabras agarrado de mi brazo. Papá, me llama. Papá, me llama. Intenté calmarlo, diciéndole que no había nadie afuera, que seguro era un sueño, pero la convicción en sus ojos me dejó sin palabras. Y yo sabía que, en ese mismo instante, la ventana seguía abierta. Corrí de regreso a la sala, dejando a mi hijo con mi tía, que apenas entendía lo que pasaba. La cortina seguía moviéndose, pero la calle estaba vacía. No había nadie frente a la casa, ningún ruido de pasos, nada. Cerré la ventana con fuerza y la traba de nuevo, quedándome parado frente al vidrio intentando controlar la respiración. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo explicar que la cerradura girara sola y que mi hijo hubiera visto al hombre sin rostro? Mientras más pensaba, menos sentido tenía todo. Esa noche apenas pude dormir. Mi hijo se durmió de agotamiento, pero yo me quedé en la sala, sentado en la silla, mirando la ventana como si fuera un enemigo. Cada movimiento de la cortina me erizaba la piel. Sabía que nadie me creería si contaba esto. Quizá pensaran que estaba loco. Pero yo vi la cerradura girar. Escuché a mi hijo y sentí que algo, de alguna manera, intentaba acercarse a nuestra casa. Lo peor era la sensación de impotencia. No sabía cómo evitarlo. Al día siguiente, traté de actuar como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno, llevé a mi hijo a la escuela y atendí a mi tía como siempre. Pero por dentro, mi cabeza no dejaba de pensar en lo ocurrido. Repetía cada detalle de la noche anterior, buscando una explicación lógica. Quizá fuera un fallo en la cerradura, pensé. Pero recordaba que era un seguro manual, sencillo, sin nada electrónico. La memoria del llanto de mi hijo no me dejaba en paz. Incluso pensé en llevarlo a un psicólogo, pero ¿cómo explicar lo que dijo sin parecer que inventaba? Pasé el día distraído, casi olvidando la hora de recoger a mi hijo. Él estaba más callado de lo normal, y cuando le pregunté si había dormido bien, desvió la mirada. En el camino a casa me dijo en voz baja que no quería dormir en su cuarto esa noche. No sabía qué responder. Prometí que podía dormir conmigo si quería, y él solo asintió, aunque el miedo en su rostro era evidente. Aquello me dolió. No era justo que un niño tuviera que cargar con ese miedo. Yo me sentía incapaz de protegerlo de algo que ni siquiera podía entender. Al llegar a casa, decidí reforzar la seguridad. Coloqué una barra de hierro improvisada por dentro de la ventana, asegurándome de que, aunque la cerradura girara, la ventana no se abriría. Mostré la barra a mi tía, que sonrió sin dientes y dijo, «Así no entra». Le pregunté, «¿Quién?», pero solo me miró fijamente hacia la cortina sin responder. Ese silencio me inquietó aún más, como si supiera algo que yo no. Fingí no notar y seguí con la noche normalmente. A las 2:30, el silencio en la casa era pesado. Intentaba leer algo para distraerme, pero mi mirada volvía siempre a la ventana. Mi hijo dormía a mi lado, acurrucado bajo la manta, y mi tía estaba encerrada en su cuarto. El reloj parecía avanzar lentamente. A las 2:55, la cortina comenzó a moverse, aunque la ventana seguía cerrada. Era como si alguien la acariciara por debajo. Sostuve la barra con fuerza, listo para impedir cualquier movimiento. A las 3, la cerradura giró nuevamente por sí sola. El sonido del metal resonó en la sala, seco y metálico. La ventana golpeó contra la barra sin poder abrirse. Mi corazón se aceleró, pero por un instante sentí alivio. Parecía que la improvisación había funcionado. Pero enseguida escuché un rasguño en el vidrio, como si alguien tratara de forzar la entrada. Mi hijo se despertó con el ruido, mirándome con ojos aterrorizados. «Está aquí de nuevo, papá», dijo con voz temblorosa. No tuve valor de mirar. El ruido cesó de repente, como si se hubiera alejado. Esperé unos minutos antes de levantarme. La calle estaba desierta, igual que la noche anterior. Ninguna sombra, ningún movimiento. Cerré la ventana con fuerza, empujé la barra de vuelta
y me quedé allí, respirando profundo. No sabía si sentirme victorioso por haber impedido que se abriera, o más asustado por la confirmación de que algo realmente intentaba acercarse. Esa noche, algo inesperado ocurrió. La cortina se movió, pero de manera diferente. No fue un tirón ni un levantamiento brusco. Parecía que alguien la empujaba con cuidado, como si espiara la sala. El aire se volvió frío y un olor húmedo, pesado, invadió la habitación. Mi hijo comenzó a llorar nuevamente y dijo algo que me heló. «No es mi amigo, papá. Quiere llevarme». Tragué saliva y sostuve su mano con fuerza. No había nada que pudiera hacer, solo esperar lo que sucediera. El resto de la noche fue una sucesión de señales sutiles, ruidos leves, la madera crujiente de la ventana y la sensación de ser observados. Cada vez que miraba la calle, no veía nada. Cada vez que miraba el reloj, eran las 3 y la cortina se movía. Intentaba racionalizar: viento, fallo en la construcción, alguna coincidencia. Nada explicaba la cerradura girando sola ni lo que mi hijo había visto. La sensación de miedo era real, presente en cada respiración. Cuando finalmente reuní valor para levantarme, escuché pasos afuera. Todo mi cuerpo se tensó y mi primer instinto fue proteger a mi hijo. Miré por la rendija de la cortina. No había nadie. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración se mezclaba con la de él, que murmuraba en su sueño. Esa sensación de aislamiento, de que nadie podía ver lo que pasaba, me aterraba aún más. Mi hijo se aferraba a mí, preguntando si el hombre sin rostro volvería. Yo decía que no, aunque no creía en mis palabras. Mi tía seguía mirando la ventana con preocupación, pero nunca explicaba nada. Esa mezcla de impotencia y miedo constante nos acompañaba cada noche. Entendí que no podría controlar lo que pasaba, solo proteger a mi hijo lo mejor que pudiera. Las noches siguientes se convirtieron en un ciclo de tensión y agotamiento. Mi hijo dormía en mi cuarto, pero se despertaba varias veces, a veces llorando, a veces murmurando. Yo me sentaba en la silla junto a la cama, observando la ventana, sintiendo cada crujido de la casa. Mi tía casi no salía de su cuarto, y cuando lo hacía, era con pasos lentos, como si temiera algo invisible. Trataba de mantener la rutina, pero el miedo nos dominaba. Cada objeto fuera de lugar, cada ruido extraño, me hacía pensar en lo mismo. Algo estaba ahí, invisible, observando y esperando. Una madrugada, vi que la cortina se movía y la cerradura giraba, pero mi hijo no se despertó. Era extraño, casi cruel. Me quedé paralizado, hipnotizado por lo que pasaba, sintiendo la presencia cercana sin poder hacer nada. De repente, un viento frío entró soplando la cortina contra mi cara. Fue la única vez que pude tocarla sin sentir miedo, pero la sensación de ser observados permaneció. Me quedé allí hasta que amaneció, inmóvil, pensando en cuántas veces esto había sucedido sin que nos diéramos cuenta. Durante el día, la casa parecía tranquila, casi acogedora, pero sabía que bastaba que llegara la noche para que la tensión regresara. Mi hijo se aferraba a mí con fuerza, preguntando si el hombre sin rostro regresaría. Yo le decía que no, aunque no creía en mis palabras. Mi tía, una vez más, evitaba hablar. Había algo en su mirada, mezcla de miedo y resignación, que me incomodaba. No quería pensar en el motivo, solo deseaba que todo terminara. Pero parecía inevitable, como una presencia silenciosa que no se cansaba. Decidí cambiar algunas cosas en la rutina de la casa. Dejé luces encendidas en el patio, puertas internas abiertas para escuchar cualquier sonido, e incluso improvisé una especie de alarma. Nada parecía suficiente. A las 3, la cortina se movía y la cerradura giraba. Mi hijo, aún dormido, se movía murmurando palabras incomprensibles. Me quedaba allí sosteniendo su mano, intentando convencerlo de que estaba seguro, pero dentro de mí sabía que no había seguridad real, que aquello era más grande de lo que podía controlar. Una noche, intenté grabar nuevamente,
esta vez con cámara y audio. A las 3, todo ocurrió como siempre. Cortina levantada, cerradura girando. Por unos segundos, tuve la impresión de ver una sombra proyectándose en la sala, deslizándose por la pared. No podía distinguir forma ni rostro. Mi cuerpo se paralizó. Mi hijo se despertó, mirando la sombra, sin decir nada, solo temblando. Esos segundos se sintieron eternos. Cuando la sombra desapareció, no tuve fuerzas para moverme, y mi hijo se acurrucó aún más contra mí, como si supiera que algo nos observaba. Al día siguiente, revisé la grabación esperando encontrar alguna explicación, pero la imagen estaba vacía. Solo la cortina moviéndose, el reflejo de la calle desierta y el reloj marcando las 3. No había nada humano, nada que explicara lo que sentíamos. Mi hijo no mentía. Mi tía sabía más de lo que decía, y yo seguía sin respuestas. La sensación de ser observados persistía. Comprendí que nunca podría entenderlo del todo, y que lo único que podía hacer era proteger a mi hijo noche tras noche, aunque sin saber de qué. Las noches siguientes, la rutina continuó. Mi hijo dormía conmigo, y mi tía se mantenía en su cuarto. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Cada movimiento de la cortina me recordaba que aquello seguía ahí. Yo intentaba distraerme leyendo o mirando televisión, pero no funcionaba. La tensión era constante, como si la casa nos probara. Sabía que no podía dejar que mi hijo durmiera solo, pero tampoco podía dejar de vigilarlo. En una ocasión, la cortina se movió de manera diferente, más lenta, más cuidadosa, como si alguien espiara. El aire se volvió frío, y un olor húmedo llenó la sala. Mi hijo murmuró que quería irse, pero no podíamos. Esa sensación de impotencia y de presencia cercana era insoportable. Cada vez que amanecía, me sentía aliviado y al mismo tiempo aterrorizado, pensando en lo que volvería a pasar esa noche. Intenté hablar con los vecinos, pero nadie notaba nada. La calle estaba desierta a esa hora, y la ventana abierta parecía invisible para el mundo. Me sentía aislado, atrapado en la propia casa. Mi tía actuaba normalmente durante el día, pero a la noche cambiaba. Tosía, miraba la cortina y evitaba cualquier comentario. Tal vez era mejor así. Preguntar podía ser peligroso, lo sentía. Mi hijo, poco a poco, aceptó dormir en mi cuarto todas las noches. Todavía hablaba del hombre sin rostro, pero sus palabras disminuyeron con el tiempo. Yo intentaba actuar como si todo estuviera bajo control, aunque en realidad no dormía profundamente desde hacía semanas. Cada ruido, cada estalo de la casa, me recordaba que aquello seguía ahí, invisible, cercano, y que quizá nunca nos dejaría tranquilos. Las noches se convirtieron en un ciclo constante de tensión y agotamiento. Mi hijo dormía en mi cuarto, pero se despertaba varias veces, llorando o murmurando. Yo me quedaba en la silla junto a la cama, observando la ventana, sintiendo cada crujido de la casa. Mi tía casi no salía de su cuarto, y cuando lo hacía con pasos lentos, como si temiera algo invisible. Trataba de mantener la rutina, pero el miedo nos dominaba. Cada objeto fuera de lugar, cada ruido extraño, me hacía pensar lo mismo. Algo estaba ahí, invisible, observando y esperando. Una madrugada, la cortina se movió y la cerradura giró, pero mi hijo no se despertó. Fue extraño, casi cruel. Me quedé paralizado, hipnotizado por lo que ocurría, sintiendo la presencia cercana sin poder hacer nada. De repente, un viento frío entró, soplando la cortina contra mi rostro. Fue la única vez que pude tocarla sin sentir miedo, pero la sensación de ser observados persistió. Me quedé allí hasta que amaneció, inmóvil, pensando en cuántas veces esto había ocurrido sin que nos diéramos cuenta. Durante el día, la casa parecía tranquila, casi acogedora, pero sabía que bastaba que llegara la noche para que la tensión regresara. Mi hijo se aferraba a mí, preguntando si el hombre sin rostro volvería. Yo le decía que no,
aunque no creía en mis palabras. Mi tía, una vez más, evitaba hablar. Había algo en su mirada, mezcla de miedo y resignación, que me incomodaba. No quería pensar en el motivo, solo deseaba que todo terminara, pero parecía inevitable, como una presencia silenciosa que no se cansaba. Decidí cambiar algunas cosas en la rutina de la casa. Dejé luces encendidas en el patio, puertas internas abiertas para escuchar cualquier sonido, e improvisé una especie de alarma. Nada parecía suficiente. A las 3, la cortina se movía y la cerradura giraba. Mi hijo, aún dormido, murmuraba palabras incomprensibles. Me quedaba allí, sosteniendo su mano, intentando convencerlo de que estaba seguro. Pero dentro de mí sabía que no había seguridad real, que aquello era más grande de lo que podía controlar. Una noche, intenté grabar nuevamente con cámara y audio. A las 3, todo ocurrió como siempre. Cortina levantada, cerradura girando. Por unos segundos, tuve la impresión de ver una sombra proyectada en la sala, deslizándose por la pared. No podía distinguir forma ni rostro. Mi cuerpo se paralizó. Mi hijo se despertó, mirando la sombra, sin decir nada, solo temblando. Esos segundos se sintieron eternos. Cuando la sombra desapareció, no tuve fuerzas para moverme, y mi hijo se acurrucó aún más contra mí, como si supiera que algo nos observaba. Al día siguiente, revisé la grabación esperando alguna explicación, pero la imagen estaba vacía. Solo la cortina moviéndose, el reflejo de la calle desierta y el reloj marcando las 3. No había nada humano, nada que explicara lo que sentíamos. Mi hijo no mentía, mi tía sabía más de lo que decía, y yo seguía sin respuestas. La sensación de ser observados persistía. Comprendí que nunca podría entenderlo del todo, y que lo único que podía hacer era proteger a mi hijo noche tras noche, aunque sin saber de qué. Las noches continuaban igual. Mi hijo dormía conmigo y mi tía permanecía en su cuarto. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Cada movimiento de la cortina me recordaba que aquello seguía ahí. Yo intentaba distraerme leyendo o viendo televisión, pero no funcionaba. La tensión era constante, como si la casa nos pusiera a prueba. Sabía que no podía dejar que mi hijo durmiera solo, pero tampoco podía dejar de vigilarlo. En una ocasión, la cortina se movió de forma diferente, más lenta, más cuidadosa, como si alguien espiara. El aire se volvió frío y un olor húmedo llenó la sala. Mi hijo murmuró que quería irse, pero no podíamos. Esa sensación de impotencia y de presencia cercana era insoportable. Cada amanecer me dejaba aliviado y al mismo tiempo aterrorizado, pensando en lo que volvería a pasar esa noche. Intenté hablar con los vecinos, pero nadie notaba nada. La calle estaba desierta a esa hora, y la ventana abierta parecía invisible para el mundo. Me sentía aislado, atrapado en la propia casa. Mi tía actuaba normalmente durante el día, pero por la noche cambiaba. Tosía, miraba la cortina y evitaba cualquier comentario. Tal vez era mejor así. Preguntar podía ser peligroso, lo sentía. Mi hijo, poco a poco, aceptó dormir en mi cuarto todas las noches. Todavía hablaba del hombre sin rostro, pero sus palabras disminuyeron con el tiempo. Yo intentaba actuar como si todo estuviera bajo control, aunque en realidad no dormía profundamente desde hacía semanas. Cada ruido, cada estalo de la casa, me recordaba que aquello seguía ahí, invisible, cercano, y que quizá nunca nos dejaría tranquilos.